historias en la Biblia que Jesús nos cuenta para poder entender que Dios es tan bueno como realmente es. Para la mayoría, su bondad parece ser demasiado buena para poder ser verdad. Entonces Jesús nos cuenta estas historias, estas parábolas de misericordia. Estas historias son de bondad y de gracia derramada sobre aquellos que nunca podrían merecer o esperar una bondad tan sublime. Estas parábolas nos demuestran la misericordia de Dios para nosotros. Estas son las historias de misericordia. Abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 6, versículo 27 hasta el 36. Lucas capítulo 6, versos 27 al 36. Y en Lucas capítulo 6 vamos a hablar acerca de la ley de la cosecha. Estamos en una serie de exposiciones bíblicas sobre algunas de las parábolas de Jesús sobre el tema de la misericordia de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestra respuesta a la misericordia. Así que te espero, tú que estás allá, a que estés listo para comprometerte con la palabra del Señor. Leamos juntos la palabra del Señor en Lucas capítulo 6, verso 27 al 36. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?, pregunta el Señor. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El argumento realmente es muy sencillo, pero es radicalmente comprometedor. Quien ha recibido misericordia de parte de Dios, nuestro Padre, debe mostrar misericordia a otras personas. Miremos algo acerca de el contexto de esta situación. En el Evangelio de San Mateo tenemos un pasaje casi paralelo en el Sermón del Monte, muy parecido, y que fue dado en la montaña. Pero este caso, que es el del Evangelio de Lucas, no fue dado en la montaña, sino en el valle. Jesús regularmente daba el mismo sermón en diferentes poblaciones y en diferentes lugares. En esta ocasión lo va a dar en el valle y va a hablar acerca de cuestiones sociales y de preocupaciones actuales. Preocupaciones actuales como el caso del coronavirus. ¿Qué tiene que decir Jesús al respecto? Y allí en Lucas capítulo 6, el Señor va a enseñar a sus discípulos un principio fundamental, y es la ley de la cosecha. Lo que se siembra, se cosecha, va a decir Lucas 6 en los versículos 36 al 38. Por ejemplo, anteriormente en el versículo 12, Jesús llama a sus discípulos y les enseña 7 cosas, 7 facetas del amor incondicional. Estamos viendo el contexto antes de entrar en materia. Y todos estos verbos que vamos a leer a continuación están en imperativo. Por ejemplo, en el versículo 27 se nos dicen amen a sus enemigos. No es un consejo, no es una opción, no es optativo, es un comando que el Señor da a sus discípulos. Amen a sus enemigos. 2, hagan bien a los que los aborrecen, versículo 27. Bendigan a los que los maldicen, versículo 28. Oren por los que los calumnian, versículo 28. No tomen represalias, versículo 29. Den con generosidad, versículo 29 y versículo 30. Y traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, versículo 31.
Y todo esto dentro del parámetro del amor revolucionario. Y este amor es un amor revolucionario. ¿Por qué? Porque el amor del mundo, no solamente en la época de Jesús ni en la modernidad, sino también en la posmodernidad, es: me amas, te amo; no me amas, no te amo. Pero este es un amor realmente revolucionario. No es realmente un amor racional. No es irracional, es suprarracional. Ese amor no puede surgir del ser humano, de nuestra propia naturaleza. ¿Por qué? Porque se necesita poder sobrenatural para amar de esta manera. No podemos amar con nuestras fuerzas humanas, necesitamos el poder de Dios. Entonces miremos el factor clave de lo que vamos a tratar en este rato. Si tú has recibido misericordia de Dios, como lo hemos visto en las semanas anteriores, entonces debes extender misericordia a otros. Vamos entonces al texto y te animo que me acompañes a las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 6, versículo 27. Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen. Esto es contracultural. No creo que haya nada más contracultural que esto. Amar a los que nos persiguen, a los que nos maldicen. Y la palabra amar proviene del griego, que es la palabra ágape. Y la palabra ágape nos habla de cómo Dios nos ama a nosotros. No solamente Dios nos ama a nosotros por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Somos pecadores y enemigos de Dios, dice la Sagrada Escritura. Y aún así el Señor nos ama. Es independiente de algún mérito que pudiéramos tener y que no tenemos. En otras palabras, Jesús nos está diciendo: ama a tus enemigos incondicionalmente. Ámalos y sé bueno con ellos a pesar de que te odien. La respuesta típica de la mayoría de los seres humanos, tanto en la época de Jesús como en la actualidad, es que si alguien te odia, si alguien te hace daño, pues vamos a tener represalias contra esas personas. Pero mira lo que dice el versículo 28. El versículo 28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad a vuestro Padre por los que os calumnian. Y en el versículo 29 y 30 el Señor nos llama a tener una actitud realmente extraordinaria, supranatural, y es tener misericordia, tener compasión de aquellos que nos maltratan. El versículo 29 nos habla de la capa y de la túnica. No lo entendemos muy bien, pero se refería a la ropa interior que utilizaban en aquella época y también a un manto que se colocaban encima de esta ropa interior. Y para la mayoría de la población de la época de Jesús, en el primer siglo, para la mayoría de la población, estas eran las únicas posesiones que ellos tenían. Y lo que Jesús está diciendo: debes estar dispuesto aún a entregar tus únicas posesiones, incluso aquellos que te calumnian, que te maldicen y que te persiguen. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Ama a tu enemigo hasta en lo más íntimo, hasta en tu interior. Ahora comprendo por qué el statu quo, la sociedad de la época, quería apedrear a Jesús. Es contracultural, es revolucionario. Pero un corazón que ha recibido misericordia, perdón y consuelo de Dios debe hacer lo mismo por los demás. Mira el versículo 31 del capítulo 6. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Este pasaje es conocido como la regla de oro. Y básicamente lo que dice es: extiende misericordia hacia otros, hacia los que no lo merecen. Y en los versos 32 al 34 del pasaje que nos concierne, dice así la palabra del Señor: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Ya lo leímos antes. Porque también los pecadores aman a los que los aman. No tiene realmente nada de radical. La gente regularmente dice: ¿tú me ayudas? Yo te ayudo. ¿No me ayudas? No te ayudo. Pero el Señor está diciendo que demos un paso más adelante. Y los versos anteriores básicamente se referían a las relaciones que los discípulos debían tener entre ellos. Pero no solamente hablaba de las relaciones que podían tener entre ellos de amistad, sino también en el contexto vamos a ver que se habla de asuntos comerciales, de hacer negocios entre ellos, de la venta y compra de pescado en la que muchos de ellos trabajaban. A veces en el entorno
de la iglesia no tenemos dificultades porque todos sonreímos, todos nos amamos, nos ayudamos, decimos gloria a Dios, amén. Pero ya cuando estamos en asuntos laborales, en asuntos de negocios, cambiamos. Incluso hay personas que dicen, no, una cosa es la iglesia, otra cosa son los negocios. Pues no, mi hermano amado, nosotros somos cristianos en la iglesia, en los negocios, en la casa, jugando fútbol o en cualquier área. Es parte de la presencia y de mostrar el reino de Dios a los que no le conocen. Entonces debemos trabajar por el bien de las personas con las que tenemos conflictos, ayudándoles, incluso después de que hagamos nuestro trabajo, ayudándoles a aquellos que no quieren colaborarnos o que de pronto son piedra de tropiezo para nosotros. Tú dirás, bueno, eso era en la época de Jesús, realmente se está hablando de misericordia, pero ¿acaso el día de hoy podemos tener ejemplos de misericordia aparte de los que Dios ha tenido con nosotros o de Jesús mismo entregando su vida a favor nuestro? Déjame decirte que sí. Y déjame hablarte de una historia que sucedió en el siglo pasado y que personalmente me cambió drásticamente. Y es la historia de 5 misioneros norteamericanos, jovencitos. Muchos de ellos exitosos en sus carreras, en los colleges, en las universidades. Algunos de ellos atletas con grandes probabilidades de triunfar en el mundo deportivo. Los nombres de ellos eran Jim Elliot, Nate Saint, Ed McCully, Peter Fleming y Roger Youderian. 5 jóvenes menores de 22 años que querían servir al Señor. Y fueron llamados por Dios para ir a Sudamérica, a una tribu que tenía fama de ser la tribu más mala del mundo, la tribu que perseguía y mataba a todos aquellos que querían tener contacto con ellos. Decían que eran reducidores de cabezas, que eran antropófagos, que no querían tener ningún contacto con la civilización. Pero esos 5 jóvenes amaban al Señor y aceptaron el llamado de ir al Ecuador, a Sudamérica, donde los Aucas, y empezaron a estudiar español y empezaron a estudiar también el idioma de los Aucas para saber cómo poder servirles mejor. Jim Elliot dedicó su vida a conocer a Dios y tratar de cumplir su voluntad. Cuando él tenía 20 años, él escribió la siguiente oración que posteriormente fue encontrada en uno de sus diarios. La oración decía: Señor, prospera mi camino, no para que adquiera una posición social elevada, sino para que mi vida sea una demostración del valor de conocer a Dios. Jim Elliot sostenía que si realmente digo que amamos a Dios, debemos obedecerle. Sin obediencia no hay amor. La manera como demostramos nuestro amor al Señor es a través de la obediencia. Entonces ellos quisieron llevar la palabra del Señor a los Aucas, o realmente eran conocidos como los Huaorani. ¿Cómo llegar a esta tribu? Aprendiendo español, aprendiendo algo de Huaorani y estar dispuesto a dejar sus carreras, sus profesiones, sus probables éxitos económicos, académicos y deportivos hacia el futuro, para ir a una tribu a la cual nadie quería ir en la mitad de la selva ecuatoriana, al sur de Colombia. Entonces, después de estar trabajando y orando y haciendo algunos sobrevuelos en los aviones que ellos tenían, para conocer el terreno, conocer dónde era que vivían, la manera como vivían, incluso a través de un avión aprendieron cómo bajar una cuerda con una canasta, con alimentos y algunos pequeños versículos de la Biblia en idioma Huaorani, en idioma Auca, para que ellos recibieran los alimentos y de pronto eso mostrara que ellos no querían tener conflicto con los Huaorani, sino querían ser amigos. Y eso lo hicieron en repetidas ocasiones, proveyéndoles alimentos, proveyéndoles comida. 2 mujeres Huaorani que de alguna manera llegaron a la civilización, empezaron a tener contacto con ellos, con los Aucas y con estos misioneros y sus jóvenes esposas y sus recién nacidos bebés. Y entonces ellos, a través de estas 2 mujeres, vieron la posibilidad de entrar a donde los Aucas, donde ellos vivían, y llevarles el evangelio de la salvación. Entonces, después de este contacto con las 2 mujeres, ellos tomaron su avión y aterrizaron en una playa del Ecuador, como los vemos allí, la última foto que ellos se tomaron. Y se tomaron esta foto
porque creían que ya habían hecho lo suficiente para acercarse a ellos y poder ser sus amigos. El gobierno ecuatoriano sabía que los Huaroni eran una tribu peligrosa, beligerante, conflictiva. Les proveyó de armas a estos misioneros para que se defendieran en caso de alguna necesidad. Pues cuando estaban allí, efectivamente llegaron a la cita que habían concertado previamente los Auca, los Huaroni, y con lanzas los asesinaron. Los 5 misioneros tenían sus armas, pero ellos dijeron: no las vamos a usar. ¿Cómo puedo matar a quienes queremos salvar? Y no usaron sus armas. Y murieron los 5 en las riberas del río, con lanzas, apedreados, con machetes, cortados partes de su cuerpo, vueltos absolutamente nada. Y los diarios de todo el mundo empezaron a decir: ¡qué desperdicio! 5 jóvenes prominentes, exitosos, dejaron sus carreras para ir a morir de una manera salvaje en el sur del continente. ¡Qué vidas desperdiciadas! Y sin duda este fue un evento desastroso en la vida de estas 5 familias que perdieron a sus esposos, a sus padres, a sus hijos. Fue realmente algo triste. ¿Acaso este asesinato fue una victoria para el enemigo y un revés, una pérdida para el evangelio? ¿O por el contrario, fue un acto soberano de Dios, del eterno Dios, diseñado para aún mayor avance de su reino? Déjenme decirles que han pasado cerca de 6 décadas, y en estas 6 décadas algunos historiadores y algunos teólogos han podido reflexionar sobre lo que ha sucedido. Y esto es lo que sabemos en ese momento, 6 décadas después. Es el triunfo de la causa de Cristo. El triunfo de la causa de Cristo fue evidente porque 3 años después del asesinato de estos 5 misioneros cristianos en el sur del continente, 3 mujeres aucas que se habían convertido con las esposas de los misioneros invitaron a Elizabeth Elliot y a Raquel Saint a vivir entre ellos. ¿Cómo es posible que nos invites a vivir en medio de una tribu que no tiene agua, no tiene energía, no tiene alimentos, andan semidesnudos, y que además de eso mataron a nuestros esposos y nos dejaron a nuestros hijos huérfanos? ¿Cómo se les ocurre? Pues se les ocurrió y lo hicieron. Eso se llama misericordia. Eso se llama perdón. Elizabeth Elliot apenas llegó al campamento de los Aucas, escribió las siguientes frases en su diario: estoy sentada en una chocita de paja a 4 metros de distancia, en donde se hallan sentados 2 de los 7 hombres que mataron a mi esposo. Pasó el tiempo y Raquel Saint, la hermana de Nate, vivió entre los Aucas junto con Elizabeth. Vivió entre ellos, les predicó el evangelio, los discipuló, murió allí y fue enterrada allí, entre los Aucas. Escucha lo que dice Steve Saint, el hijo de Nate. Steve era un bebé cuando mataron a su papá. Escucha lo que él escribe: el poder transformador del evangelio quedó demostrado cuando mi hermana y yo fuimos bautizados en las aguas del mismo río donde mataron a mi papá por 2 de los hombres que habían asesinado a mi padre. Ese es el poder transformador, la dinamis de Dios, que toca las vidas, cambia las vidas, transforma la sociedad y produce misericordia y cambios, no solamente en la vida de las personas, sino de las familias y de la sociedad. Déjame decirte como conclusión que Jesús tiene 2 versículos potentes que básicamente resumen de una manera clara lo que debemos hacer para que no haya malinterpretación ni confusión. Acompáñame a leer el versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos de El Ayón,
del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Por qué? Porque cuando amas, cuando das misericordia a los que no merecen misericordia, entonces eres como Jesús. Y entonces Jesús dice que tu recompensa será grandiosa. Ser hijos del Altísimo implica que somos de la misma familia de Dios, que tenemos los mismos rasgos que Él, que somos como Él, misericordiosos, amorosos, dadivosos. El versículo 36, Jesús utiliza 9 palabras para decir lo siguiente: sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. ¡Qué afirmación tan extraordinaria! El médico e historiador Lucas, el escritor de este evangelio, nos habla del carácter de Dios. Nos está diciendo quién es Dios, cómo es Dios. Vuestro Padre es misericordioso. Y si Él es misericordioso y tú dices que eres hijo de Dios y yo digo que soy hijo de Dios, entonces debemos ser misericordiosos. Veamos unas evidencias reales donde podemos llevar esta ley de la cosecha a la práctica. ¿Cómo podemos ponerle pies a este asunto de que si recibimos misericordia debemos dar misericordia? Veamos 5 cosas donde podemos poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo. Primero, la misericordia nos conduce a la misericordia, versículo 36 del capítulo 6. Estamos viendo el contexto posterior de la misericordia. Primero, la misericordia conduce a la misericordia. Segundo, el juicio conduce al juicio, versículo 37. Tercero, la condenación conduce a la condenación, versículo 37. Cuarto, el perdón conduce al perdón, versículo 37. Y el dar conduce a recibir, a dar mucho más, versículo 38. Déjame decirte, si tú nos escuchas por primera vez en uno de estos servicios, que el Mesías, Jesús de Nazaret, derramó su sangre para que tú le puedas conocer, para que tú sepas quién es Él, el dador del amor, el dador de la vida. Él murió por ti. Él fue muerto, fue sepultado. Al tercer día Él se levantó de la tumba, como dice la Escritura, y se apareció a muchísimas personas, y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, intercediendo por ti, mi amigo, si todavía no le has entregado tu vida a Cristo. Arrepiéntete y cree el Evangelio. Dile a Jesucristo: ven a mi vida y transforma todo mi ser. Pero si tú ya conoces a Cristo y eventualmente nos acompañas cada domingo, vienes a los servicios a las 11 de la mañana, el Señor te está hablando y tú quizás estás pensando: bueno, ¿y qué debo hacer? ¿Cómo puedo aplicar yo esto a mi vida? En el siguiente capítulo de Lucas, o sea en el capítulo 7, porque estamos viendo el 6, Jesús afirma que podemos conocer el fruto, y conociendo el fruto conocemos el árbol. Si tú ves una papaya, llegas a la conclusión obvia que provino de una palma de papayas. Si tú ves una naranja, concluyes que provino de un árbol de naranjas. Si tú ves un lulo, asumes que vino de una planta de lulos. Por el fruto deducimos el árbol. Si eres misericordioso, deja ver que tu esencia, tu raíz es de misericordia. Tú has sido transformado por la misericordia de Dios. La misericordia habita en ti. Pero lo contrario también es cierto. Si tú no eres misericordioso con los demás, si yo no lo soy, probablemente o no hemos recibido misericordia o no hemos entendido lo que es la misericordia. Y quizá, no quiero poner en tela de juicio tu salvación, pero valdría la pena revisar si realmente somos convertidos por el Señor. Recuerda que repetir una oración no nos hace cristianos. Arrepentirnos y volvernos a Dios y creer el Evangelio nos hace cristianos. Y una evidencia de que somos hijos de Dios es de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que lo somos, pero también de que somos misericordiosos con aquellos que no lo son. ¿A quién le está diciendo Dios que debe tener misericordia? Sí, a ti y a mí. El Señor nos está diciendo que tengamos misericordia. ¿Con quién? ¿Será con un enemigo? ¿Con un amigo? ¿Con el ex? ¿Con un familiar? ¿Un compañero de trabajo?
tu esposo, tu esposa, ¿con quién debes tener misericordia? Déjame terminar con estas dos frases de Jim Elliot. Vive de tal manera que cuando mueras no tengas otra cosa que hacer sino morir. Repito, vive de tal manera que cuando mueras no tengas otra cosa que hacer sino morir. Y la segunda, su frase famosa: no es tonto el que da lo que no puede guardar para ganar aquello de lo que no puede perder. El Señor está hablando a tu vida y a la mía y nos está diciendo: ten misericordia como yo he tenido misericordia de ti. Vamos a orar y pregúntale al Señor en este momento: Señor, ¿con quién debo tener misericordia? Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro si deseas. Si estás al lado de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, te animo que se acerquen a ti, los abraces en el nombre del Señor. Tómense de las manos si desean y oren juntos. Y pregúntenle: Señor, ¿con quién debo tener misericordia? Incluso hay personas que tienen misericordia con los de afuera, con sus amigos, con un primo, con un vecino, pero adentro de la casa no. En la casa de herrero, cuchillo de palo. Hay algunos que no tienen misericordia con su propia familia. Si ese es tu caso, es una buena oportunidad para pedirle perdón a tu familia y empezar a ser generoso y misericordioso con él, con ella. Pregúntale al Señor: Señor, muéstrame con quién debo tener misericordia. Dios amado, en esta época de crisis, de escasez, porque tienen más miedo al miedo que al virus, muchos han dejado los estantes vacíos, aún de cosas que no necesitan, y quizás dejando a otras personas del vecindario, del pueblo, de la ciudad, personas que sí necesitan, que están enfermas, que son mayores de edad, sin la posibilidad de acceder a un jabón, a una botella de agua. Muéstranos de qué manera podemos tener misericordia, aún con los que no conocemos y aún con aquellos que nos desprecian. Padre, yo te ruego que transforme nuestra vida radicalmente y que nosotros podamos mostrar al mundo tu amor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús.